Apreciados oyentes, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más al Poder de la Virtud de Estoicismo en Acción. Gracias por acompañarme una semana más, donde quiera que estén, manejando, caminando, haciendo ejercicio o simplemente tomándose un cafecito y regalándose unos minutos para ustedes mismos. Como siempre, este espacio es una pausa, ¿no? Una pausa para reflexionar, para cuestionarnos y para intentar vivir, aunque sea un poquito mejor. Al final, de eso se trata. Yo quiero comenzar con el título de este episodio porque creo que por sí solo ya nos pone a pensar. Yo lo he titulado Catón sobre hacer siempre lo correcto, cueste lo que cueste. Y como ya sabemos, pues la idea aquí no es quedarnos en la historia, sino extraer algo que realmente podamos aplicar en nuestra vida diaria. Porque sí, la historia y la filosofía son fascinantes, ¿cierto? Pero si no nos ayudan a vivir mejor en este mundo tan complejo, entonces pues, ¿de qué nos sirven, cierto? Vivimos rodeados de decisiones incómodas, de zonas grises, de momentos donde hacer lo correcto no siempre es lo más conveniente. Y por eso hoy quise traer a alguien que, sin importar su posición política y social, sin importar las presiones que tenía que enfrentar, él decidió vivir con virtud y decidió no venderse. Porque encontrarse en esta posición, como sabemos, no es nuevo, ¿no? A lo largo de la historia, y hoy también, vemos personajes con mucho poder político, poder económico o social, pero son personas que no están dispuestas a arriesgar su comodidad para hacer lo correcto. Sin embargo, de vez en cuando, muy de vez en cuando en la historia, diría yo, ¿verdad? Aparece un personaje diferente. Y uno de esos personajes es justamente del que vamos a hablar hoy. Me refiero a Catón el Joven, un hombre que, más que hablar de estoicismo, lo encarnó. Catón fue otro de esos personajes estoicos clásicos de los que uno no escucha mucho, ¿no? Pero que cuando lo descubrimos y exploramos un poco de su vida, logramos entender rápidamente que no estaba jugando a ser filósofo. Él vivía y practicaba el estoicismo todos los días, y por esto es un ejemplo clarísimo de que esta filosofía no solo es teoría, sino que es una forma de vida. Catón fue la presencia viva de la virtud en medio de esa política romana, en medio de eso, de uno de esos periodos más turbulentos que tuvo la República, siempre rodeado de ambiciones, de intrigas y de corrupción. Bueno, en medio de este ambiente, Catón decidió mantenerse firme. Él fue un hombre de acción. Es el ejemplo de persona virtuosa que muchos de nosotros aspiramos a convertirnos mientras caminamos por este sendero estoico. Alguien que lleva sus principios hasta las últimas consecuencias. Y aquí hay un detalle que vale la pena recordar, porque Catón fue el padre de Porcia, ¿sí recuerdan? La misma Porcia, esposa de Bruto, de la que hablamos en el episodio 25 y la pusimos de ejemplo estoico femenino cuando hicimos ese homenaje tan especial a las mujeres estoicas de la historia. Esa Porcia que heredó de su padre el carácter, la fortaleza y esa capacidad tan poco común de vivir alineada con sus principios, incluso cuando la vida se vuelve insoportablemente difícil. Y Catón el Joven es, quizá, uno de los ejemplos más radicales de virtud en acción que nos dejó la historia. Porque cuando alguien vive la virtud, no solo la predica, sino que la practica, como es nuestro objetivo. Deja huella, inspira, forma y transforma. ¿Ok? Eso debió haber quedado claro desde el primer episodio. A ver, vamos a ver bien rapidito quién era este Catón y qué fue lo que hizo. Catón el Joven no fue simplemente un hombre con buenas intenciones. Él ocupó posiciones importantísimas dentro del gobierno romano. Fue cuestor o questor, no sé exactamente cómo se pronuncia esta palabra, que en el Imperio Romano era la persona encargada de las finanzas del Estado. ¿Se imaginan? Ustedes ya saben lo que ocurre en esos cargos de gobierno en estos tiempos modernos, ¿verdad? Pero bueno, desde esta posición tan importante que tenía, Catón empezó a tomar acción inmediata.
como el hombre virtuoso e incorruptible que era, él comenzó a tomarse la integridad en serio, así como desearíamos nosotros que hicieran estos políticos de hoy. Catón comenzó a perseguir la corrupción de frente, incluso cuando eso significaba enfrentarse a personas bastante poderosas. Catón no miraba hacia el otro lado. Él no negociaba ni tampoco se vendía, ni se adaptaba comprometiendo su integridad para encajar en la sociedad o en la política romana. Y además de todo, adicionalmente, Catón también vivía de una forma bastante austera, rechazando lujos y privilegios que para otros políticos en su posición eran muy normales. Pero miren, quizás donde más se nota el carácter de Catón el joven fue en el momento más crítico de su vida. Resulta que cuando la República Romana comenzó a tambalearse, cuando figuras como Julio César comenzaron a concentrar cada vez más poder, cuando la tiranía y el despotismo del imperio empezaron a azotar, muchos políticos hicieron lo que suele pasar en estos casos, ¿no? Se hicieron los de la vista gorda. Se adaptaron, negociaron, continuaron con sus comodidades y se alinearon con el que iba ganando. Se vendieron justo como observamos hoy. Pero Catón el joven no lo hizo. Catón se mantuvo firme y del lado de lo que él creía que era correcto, incluso cuando ya era evidente que se estaba perdiendo. Y cuando finalmente todo se vino abajo, cuando el nuevo orden o el nuevo desorden, dependiendo cómo lo quieran ver, ya era inevitable, Catón tomó una decisión radical. Él prefirió perderlo todo, incluso su vida, antes que vivir en un sistema tirano que iba en contra de sus principios y al cual ya no se le podía llamar una república. Si quieren saber algo más sobre los días finales de Catón el joven, pueden leerlo en el internet. Y aquí es donde su ejemplo de vida se vuelve molesto para algunos, pero profundamente poderoso para otros, porque su actitud, esta actitud estoica, firme, íntegra, nos obliga a preguntarnos dos cositas. Primero, ¿hasta dónde estamos nosotros dispuestos a llegar para no fallarnos, para no traicionarnos? Y segundo, ¿qué estamos dispuestos a hacer o a negarnos a hacer para mantenernos virtuosos y defender nuestros principios? Y desde estas preguntas, yo quiero llevarlos a la idea central de este episodio, la idea de hacer lo correcto, cueste lo que nos cueste. Sí, amigos, porque hoy en día todos vivimos momentos en los que de pronto nos encontramos en situaciones que nos hacen sentir muy dentro que algo no está bien, que lo que está pasando no es correcto, que la ética, la moral o incluso la ley están siendo comprometidas. Y claro, muchas veces nosotros ignoramos esas alarmas porque es más fácil hacerlo, ¿cierto? Si es en el trabajo, pues lo vamos a poder, tenemos el riesgo de perderlo y tenemos responsabilidades que atender en casa, ¿cierto? También porque no queremos comprometer nuestra estabilidad ni nuestras comodidades. O tal vez ignoramos estas alarmas porque nos hacemos a la idea de que lo que está ocurriendo no es tan grave. Pero ahí, amigos, justamente ahí es donde empieza la verdadera prueba del carácter. Miren, yo les dije desde el primer capítulo que poco a poco yo les iba a ir relatando mis experiencias personales con el estoicismo. Así que aquí les voy a contar una vivencia muy personal que tuve y que tiene mucho que ver con esto de hacer lo correcto sin importar las consecuencias. Resulta que hace unos años yo trabajaba como supervisor en una compañía que se podría decir era medianamente importante. Era un buen trabajo que me brindaba buena estabilidad laboral y económica y donde además tenía buena proyección para avanzar profesionalmente. Desde afuera, todo parecía estar bien, pero desde adentro les cuento que no tanto. Había cositas que se estaban haciendo que simplemente no eran correctas. Se tomaban decisiones, se hacían prácticas y había maneras de operar que, aunque quizás eran justificadas por otros, a mí me generaban cierta desconfianza, cierta incomodidad y ese ruido constante en mi conciencia. Y ahí empezó la conversación interna, ¿cierto? Yo pensaba, bueno, tampoco es para tanto.
yo no soy un jefe muy alto en la pirámide corporativa. Todo el mundo lo está haciendo, pues no debe estar tan mal. Eso es mejor no complicarme y listo. Y sin darme cuenta, llegó el momento en el que ya yo no estaba evaluando lo que era correcto, sino lo que era más conveniente para mí. Y les digo algo acá, amigos caminantes, este sí que es definitivamente el punto de quiebre. Ese es el límite que debemos aprender a reconocer siempre. Cuando seguimos haciendo o aceptando lo que se está haciendo porque es lo más conveniente para nosotros, algo no está bien con nuestro carácter y debemos tomar acción. Porque recuerden, el estoicismo nunca nos pregunta qué es lo más conveniente, qué es lo que más nos conviene. El estoicismo nos pregunta qué es lo correcto por hacer, quiénes somos y cómo vamos a reaccionar en estas situaciones difíciles. Así que un día cualquiera, el agua rebasó mi copa y me fui, me retiré, sin drama, sin escándalo y sin hacer mucho ruido, pero también sin una alternativa de trabajo y sin un plan concreto a seguir. Yo no tenía otro trabajo asegurado y no sabía qué iba a hacer o qué iba a pasar después. Pero amigos, ese día me di cuenta de que quedarme a hacer lo que me estaban pidiendo iba en contra de mis principios y, para ser honestos, en contra de la ley también. Ese día, esta idea de hacer lo correcto, cueste lo que cueste, se volvió real para mí. Y me di cuenta de que hacer lo correcto no viene con garantías, no hay promesas de que todo va a estar bien, no hay recompensas inmediatas, es más, las recompensas nunca llegan, nunca van a llegar y obviamente pues no hay aplausos. Muchas veces lo único que obtenemos es pérdidas, incertidumbre, duda y silencio. Pero también descubrí que, por lo menos para mí, ¿no? Hay algo más valioso, esa tranquilidad interior que sentí y que es difícil de explicar, esa paz interna que no depende de lo que está pasando afuera. Y bueno, un par de meses después, para terminar la historia, un par de meses después de que me fui de la compañía, esa empresa cerró sus puertas para siempre. Cesó operaciones por problemas financieros, por quejas de clientes y por presión del ente regulador. Y ojo, cuando la compañía cerró, yo no salté de alegría y me puse a gritar que yo tenía la razón, ¿no? Mi partida siempre se trató de algo mucho más humano y más estoico. Se trató de entender que cuando uno actúa desde la virtud, el resultado ya no es el punto central. Se trató de descubrir que la virtud es la llave que abre esa verdadera tranquilidad y felicidad de la que hablamos en este espacio. Amigos, Catón el joven no luchó contra el sistema porque pensaba que iba a ganar haciendo lo correcto. Él luchó muy posiblemente estando consciente y sabiendo que nada iba a cambiar. Pero luchó porque no estaba dispuesto a convertirse en alguien que no era. Y esa es la gran pregunta que vuelvo a repetirles. ¿Hasta dónde están dispuestos a mantenerse fieles a sus principios y a lo que saben que es correcto? Porque sí es muy fácil hablar de valores cuando todo está tranquilo, cuando no hay nada en juego, cuando no hay presión o cuando no hay nada que perder. Pero la verdadera integridad se pone a prueba cuando hay que tomar decisiones difíciles en medio de la comodidad y de la estabilidad. Cuando tenemos algo que perder, cuando sería más fácil hacernos los de las gafas o los de la vista gorda y mirar hacia otro lado. Cuando nadie nos está obligando a hacer lo correcto, pero sabemos que tenemos que hacerlo. Hoy, compañeros, vivimos en un momento y en un mundo donde muchas actitudes se justifican, se han notado, donde la línea entre lo correcto y lo conveniente se vuelve cada vez más borrosa. Esta historia de Catón el joven nos recuerda que el liderazgo verdadero no consiste en buscar o mantenerse en el poder, sino en mantenerse íntegro. Imagínense ustedes si quienes hoy ocupan cargos públicos actuaran con esa misma integridad, priorizando lo correcto por encima de lo popular, lo justo por encima de lo conveniente. Entonces, no solo cambiaría la política, ¿no es cierto? Cambiaría la confianza de toda una sociedad en las instituciones. Y para que vean que estos conceptos, o este concepto específicamente, no es una idea antigua ni es una teoría lejana, les voy a contar algo también relacionado con esta idea que me pasó hoy mismo.
y que estoy segurísimo de que les ha ocurrido a todos ustedes, estoy seguro. Resulta que más temprano, hace apenas un par de horitas, salí a cenar con mi esposa. Pedimos unas empanadas como aperitivo y disfrutamos la comida sin mayor complicación. Pero al final, cuando pagué la cuenta y revisé el recibo, la factura, me di cuenta de que las empanadas no estaban cobradas. No era mucho dinero, pero en realidad eso es lo de menos. La pregunta era simple en ese momento. ¿Qué es lo correcto por hacer? Mucha gente se queda callada, ¿verdad? De hecho, más de una vez a mí me han llamado o me han tildado de bobo o de tonto por avisar cuando algo así ocurre. Pero para mí ya es natural, ni siquiera lo pienso. Yo llamé al mesero que no se había dado cuenta del error y le dije que faltaba cobrar las empanadas. Él lo corrigió, pagamos, seguimos nuestra noche y ya está. No es la primera vez que me pasa y como dije, sé que les ha pasado a todos. Y yo siempre hago lo mismo, porque yo me di cuenta de que si no practicamos la virtud en estas pequeñas situaciones, nunca lo vamos a lograr hacer en circunstancias donde es realmente difícil hacerlo. Y cuéntenme ustedes, ¿qué habrían hecho en este o qué han hecho en este tipo de situaciones? Pues para que me contesten esa pregunta y como siempre para este episodio no se quede solo en ideas bonitas, quiero dejarles una práctica concreta. Algo que puedan hacer esta misma semana para entrenar eso que Catón representaba tan bien. Hacer lo correcto aunque no sea lo más cómodo. Piensen en una situación real de su vida cotidiana, donde saben que lo correcto por hacer no es lo más conveniente. No tiene que ser algo heroico, puede ser, por ejemplo, en el trabajo admitir un error que cometieron antes de que alguien lo descubra. O como yo, devolver un cobro que les favoreció por accidente o poner un límite cuando alguien está haciendo algo que es incorrecto, inmoral o inclusive ilegal. Estas son situaciones bastante comunes, ¿no? Todos tenemos y nos enfrentamos con este tipo de cosas todos los días. Así que cuando estas situaciones aparezcan, reflexionen un segundito y reconozcan qué es lo que les incomoda, qué es lo que temen perder, cuál es el resultado que les preocupa. Nombrar y reconocer eso, ese costo o esto que tanto temen perder es importantísimo porque la virtud no consiste en actuar cuando todo es sencillo, sino precisamente cuando hay algo en juego. Y entonces, en ese momento simplemente hagan lo correcto, sin discursos, sin explicaciones innecesarias y sin adornos. Solo una acción justa, limpia y directa. Y después observen lo que ocurre. Ya sabemos que no van a haber aplausos, pero sí sentiremos una inmensa satisfacción interior y esa tranquilidad interna, ¿no?, que aparece cuando uno actúa alineado con sus principios. Y al final del día, escriban un par de lineecitas sobre lo que hicieron en su diario estoico, lo que les costó y lo que aprendieron de la situación sobre ustedes mismos. Ese pequeño registro siempre es importante y es suficiente para empezar a ejercitar y a fortalecer el músculo moral que Catón llevó al extremo, la capacidad de sostener la virtud incluso cuando nadie está mirando. Porque a la larga, amigos míos, no somos lo que decimos o lo que predicamos, ni tampoco somos las ideas que escuchamos en este podcast. Somos lo que hacemos y cómo nos conducimos cuando la situación se pone cuesta arriba. Al hacer lo correcto, muchas veces perdemos algo externo, ¿verdad? Perdemos dinero, comodidades, incluso oportunidades o la aprobación de alguien. Pero lo debemos hacer precisamente para no perder nada internamente, para preservar nuestra virtud y nuestra integridad, que al final es lo único que realmente importa y lo único que nadie nos puede quitar. Amigos míos, espero haber sido claro al compartir esta idea estoica que nos dejó Catón el joven, y si no fue así, si algo no quedó del todo claro, si creen que me equivoqué en algo o si piensan diferente, me encantaría escucharlos. Por ahora, me despido deseándoles una feliz semana y recordándoles que pueden encontrar mis redes sociales y mi correo electrónico en la descripción de este y de todos los episodios. Y por supuesto, recordándoles que solo la virtud abre la puerta a la verdadera felicidad. Muchas gracias.